cerquita de la orilla, hijos, padre, hermanos, todos con pura buena vida, disfrutando Ñuqui Mapu, cordillera con sus penas que nos vienen a entregar pura vida, pura vida. Naturaleza, ella nace siempre libre, muy llena de riquezas, te las quieres apropiar, pero no te pertenecen, así que aprende a perder. A mí me ha tocado siempre. Lárgate nomás, pero llévate tus rejas de toda naturaleza. Sé que a ti no te gusta perder, por eso te vamos a correr. Te da susto la wea, el pueblo te buscará. Así que aprende a correr, tú ya tienes. Córrele, córrela, córrele, córrela, córrele, córrela, córrele, córrela, córrele que te vamos
Gualmapu ya huele a Víctor. Vivito, vivito que huele a Víctor. Gualmapu, Gualmapu ya huele a Víctor. Que le pregunten cuánto tiempo disfrutamos de este amor, que esta tierra no está sola. Taimapu kisulelai, amutunge huesahueñepe, ándate ladrón malo. Que Gualmapu sea libre. Amuñe, amuñe, amuñe. Amuñe, amuñe, amuñe. Amuñe, amuñe, amuñe. Amuñe, amuñe, amuñe. Poyire kayan, pitu finga, irumen mongen meu. Poyire kayan, pitu finga, yirumen mongen meu, yirumen mongen meu. Petu poñita ni piuke, petu poñita ni piuke. Chupenge jinga, I went to la gwen, yirumen piñañen, iwe chat konanye. Mari pu chachai, pu papai, pu lamien, pu peñi, we chequeche, ichiqueche, con pu enui. Iche piñen, Enoc Figueroa Neira, iche tubun, padre las casas, mapu meu. Iche kuzauken fik pal mapu, pichiro taken mapu chefungu, huelupiu kemu cha chipai. Feimu mai, ferenian newemu tufati kiñukiulein chagum mu. Quisiera saludar a todas las personas mayores que están en sus casas, a los jóvenes, a los niños, a las niñas que nos están escuchando esta noche, que están conectados y conectadas de distintos lugares del mundo. Les saluda por acá Enoc Figueroa Neira en representación de todo el equipo de FIC Gualmapu. Les comentaba al inicio que partimos hablando un poquito de Mapuzungún con todo el respeto para comenzar esta jornada con fuerza,
con Nehuen y recurrí también a uno de los lemas que utilizamos en el anterior Puñol Tripantu, que es Quiñi Pulaín Nehuen Mu, que estaremos unidos por nuestra fuerza, y con esta fuerza, con este Nehuen, quisiéramos dar inicio a esta jornada que nos está convocando en el séptimo FIC Wallmapu. Comentar que esta edición del festival se realiza en una modalidad híbrida, es decir, contamos con actividades que se están dando tanto de manera presencial como también de manera virtual, y algunas incluso se están desarrollando de manera mixta. En el caso de este conversatorio estamos solamente de manera virtual. Comentar que de manera presencial en estos momentos, en una media horita más, va a estar también Margarita Cañío presentando en dependencias de la Universidad Mayor de Temuco el bloque Amurpuyu, que es el bloque que nos convoca hoy para dialogar. Es decir, estamos con programación tanto en la sala en Temuco como también transmitiendo por las redes sociales de FIC Wallmapu para todo el mundo. Por este lado, nosotros estamos dando vida a este encuentro virtual que hemos denominado Amulpuyu. El Amulpuyu, la partida del espíritu, es una ceremonia en la que como mapuche se guía el espíritu de las personas fallecidas. Es también el nombre de este nuevo bloque de películas en FIC Wallmapu, distintas miradas de pueblos originarios hacia la muerte y la representación de la muerte en el cine de los propios pueblos originarios. Esta noche hemos querido invitar precisamente a algunas de las personas que hacen posible que podamos ver estas películas, digo, y que las podamos tener programadas tanto en la sala como también en la virtualidad en el sitio web www.ficwallmapu.cl, donde ustedes pueden encontrar hasta mañana las películas del bloque Amurpuyu. Nos encontramos esta noche con Nicolás Rojas, él es director de la película Co, que forma parte de este bloque denominado Amurpuyu, pero Nicolás también cuenta con dos películas más en nuestra selección oficial, una es Tuyuku y otra es Ñucanda. Nicolás, bienvenido. También nos encontramos con José López Aramburu, él es director de la película Chichiales, también programada en la séptima edición de FIC Wallmapu, a quien doy la más cordial bienvenida, y quisiera también saludar de manera especial a Cristian Vargas Payahueque, él es historiador, investigador mapuche, quien hoy va a estar reflexionando junto a nosotros sobre el tema que nos convoca. ¿Ya? Antes de que comencemos de lleno, me gustaría dejar a nuestros invitados que se pudiesen presentar para que el público en las casas de todos los lugares del mundo, que espero yo que nos estén mirando, puedan conocerles. Así que adelante, en el orden que quiera, partamos por Nicolás, que lo veo aquí a mi lado. Adelante, Nicolás, que te puedas presentar, después vamos con Cristian y después con José. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a FIC Wallmapu por convocar estos proyectos, por juntarlos, por unificarlos de alguna manera y por generar este espacio para poder dialogar sobre a veces cosas tan importantes que parecen que se han convertido en banales para otras culturas, ¿no? Y en ese sentido, yo soy realizador mixteco, originario de la cultura Ñusabi, de San Juan Mixtepec, Cuslahuaca, Oaxaca. Mi trabajo se ha rodeado a partir de un poco de rascar de dónde vengo y de hablar desde la lengua, de hablar desde adentro. Y en ese sentido, estoy muy contento hoy de poder compartir con ustedes este espacio de diálogo. Gracias. Gracias, Nicolás. Cristian. Pelei. Mari Compuche, Ubeñi Pulamian, Com Chawele Palu, Casquientelel Pachisongo, Ayugulen, Inche, Peita Pucho Quinche, Mangeleneo, ni Full Compayal, Pachisongo, Peita, Peumangenta, me Amuleaita y Nochanca. Inche Cristian Vargas Payahueque Piña, Villema Putatuan. Bueno, les decía muchas gracias a todos por la invitación. Estoy bien contento. Me llamo Cristian, yo vengo del Wallmapu y bueno, también estoy bien feliz de poder estar en este espacio para esta conversación. Vi las películas, me gustaron mucho y hay muchas cosas
que creo que van a ir saliendo. Así que nada, agradecido nuevamente. Mañón, Cristian. José. Hola, pues gracias por la invitación. Les mando saludos desde acá, desde México. Yo soy del estado de Sonora, está muy pegado a Estados Unidos. Es casi frontera en donde vivo. Entonces, por lo mismo, pues es una región que ha sido azotada por muchas bandas de narcotráfico. Acá ya han de saber que México es un lugar lleno de mucho de esta problemática, y pues debido a eso, pues mis obras cinematográficas siempre están relacionadas con eso, porque no encuentro de qué otra cosa más hablar si no es de lo que vivo diariamente. Entonces, pues en todas mis obras, indirectamente o directamente, se mezcla esta violencia que vivimos mucho por acá. Pero pues, y abordar los temas y compartirlos con ustedes, y espero que les haya gustado mucho todos nuestros proyectos que les presentamos aquí con mucho cariño. Saludos a todos. Gracias, José. Bueno, antes de comenzar de lleno de esta presentación, nuevamente recordarles a todas las personas que están en sus casas, que están en sus rucas mirándonos, que pueden ir desde ya dejando sus preguntas en los comentarios de la red social donde se encuentren, Facebook o YouTube Live. Estamos en ambas redes sociales. Pueden dejar ahí sus preguntas y nosotros las vamos a ir leyendo, especialmente si ya han visto el bloque Amulpuyu en la página web de FIC Wallmapu. Pueden escribir y consultar directamente con los realizadores. Esa es la posibilidad que da este conversatorio, y que por ende, por eso quisimos realizarlo tanto en la virtualidad para quienes no iban a poder estar en la presentación del bloque Amulpuyu en la Universidad Mayor en Temuco. Lo estamos haciendo acá para todo el mundo. Y además, si ustedes tienen también alguna pregunta para Cristian, que desde la perspectiva mapuche nos va a estar comentando varias cosas, vamos a estar haciendo ahí algunas reflexiones, también que puedan dejar ahí sus preguntas. Bueno, Pulamien como festival, nosotros hemos, en esta oportunidad, en esta nueva edición, el bloque Amulpuyu es un bloque temático para el público. Nosotros, nuestra programación, lo que hacemos es dividirla en distintos bloques temáticos donde el público puede elegir qué es lo que quiere ver, es decir, hay una ruta de películas, ya. Defensa del territorio, mujeres, y dentro de estos bloques se encuentra Amulpuyu, que en esta oportunidad es un bloque nuevo, ¿ya? Y es un bloque nuevo porque particularmente en nuestra convocatoria y luego en la selección encontramos dentro de esta curatoría que hacemos como FIC Wallmapu la relevancia de poder dar a conocer a las personas, al público, de poder socializar qué es lo que están haciendo los realizadores y comunidades indígenas y afrodescendientes a lo largo y a lo ancho del mundo. Y en esta oportunidad notamos que había un incremento de películas que abordan precisamente la temática de la muerte, y la abordan desde distintas perspectivas. Es representada mediante simbolismo, mediante distintas narrativas, propuestas estéticas, que si ustedes ya han visto las películas, lo podrán notar. Y precisamente hablando de alguien que ha visto las películas, vamos a partir con Cristian. Cristian, como yo bien le presentaba y como él se presentó también, él es historiador. Creo que nos va a poder comentar bastantes reflexiones respecto a este bloque de películas. Cristian, tú tuviste la posibilidad de ver el bloque completo de películas. Quisiéramos abrir contigo y que nos comentaras una reflexión sobre este conjunto de trabajos. ¿Qué en este caso te llama a ti particularmente la atención, o quisieras destacar sobre la forma en la cual se representa la muerte en estos distintos trabajos? ¿Con qué nos podemos encontrar? Sí, bueno, lo primero es que siento que este tema celebro el nombre del título, ¿no? Como Amulpuyu, como este ciclo, porque también estamos atravesando un momento y seguimos estando presentes en el que han habido muchas pérdidas, ¿no? Como de nuestra gente, de nuestra familia, y es un momento igual bien sensible de alguna forma, pero no menos, por decirlo así, no menos reflexivo, ¿no? Por esto del COVID, ¿no? Se han ido hartas personas, hartos mayores, y acá quería mencionar eso como una primera entrada, porque también sigue estando presente en este contexto de pandemia una constante estructural. Quienes más han muerto han sido personas indígenas, ¿ya? Eso lo confirman los datos de la CEPAL, ¿no? Y justamente mayores, y ahí es necesario también poner ese antecedente para discutir este momento, ¿no?
Ahora, con relación al ciclo, creo que el ciclo completo da una panorámica bastante enriquecedora respecto de los imaginarios en torno a la muerte, ¿no? Y eso a mí me parece bastante importante, porque efectivamente existen diferencias a nivel como de cosmovisiones, de historia, pero también muchas similitudes, ¿no? Y esas similitudes yo quería plantearla como en dos líneas, ¿no? Como una más amplia, en el sentido de que siento que el bloque nos transmite como esta idea de la muerte acechando, ¿no? La muerte está siempre presente en Moisés y la muerte, ¿no? Adquiere como una forma visual, pero siempre la muerte está rondando tanto en primera persona como quien mira, ¿no? Y eso a mí me pareció bastante interesante porque no puedo dejar de evitar que la muerte en un contexto histórico, político, constantemente ha acechado a los pueblos indígenas, ¿no? Yo no puedo dejar de comprender este acecho de la muerte de los pueblos indígenas como una política colonial. ¿Y por qué lo digo? Porque a principios del siglo XX, y en el caso mapuche, se decía de que los mapuches iban a desaparecer, ¿no? Que la raza iba a desaparecer, y en ese sentido, cuando pienso como en este acecho de la muerte, ¿no? Y creo que son varias cosas que toman las películas, ¿no? Que se lucha contra una política del olvido, ¿no? En ese sentido. Y el tratamiento que les hacen algunas de las películas escogidas, creo que nos permiten como plantear esta noción del olvido, ¿no? Como una forma de resistencia, o sea, luchar contra el olvido desde la perspectiva de los pueblos, también una forma de resistencia en este contexto macropolítico histórico, ¿no? Donde los pueblos indígenas siguen muriendo más que otras personas por una cuestión estructural, ¿no? Pero a la vez es posible también encontrar en esa lucha contra el olvido una forma de consuelo, ¿no? Y a mí me parecía bastante importante como el hecho de pensar esta imaginariedad de la muerte, ¿no? En la medida que implica esa lucha constante. Dicen por ahí, no recuerdo a quién se le atribuye la frase, pero no hay muerte peor que el olvido, ¿no? Y en este sentido todas las películas me parecen que dan cuenta como cómo luchar contra el olvido en una vuelta al origen, ¿no? En fomentar, por ejemplo, la enseñanza a través de los sueños, ¿no? En cómo encontrar en la muerte también una liberación, a propósito del corto que se llama Libres, ¿no? Donde aparecen dos niños, de la muerte es un consuelo, ¿ya? Y creo que eso también son bastantes aperturas para seguir pensando, ¿no? En estos términos como olvido, consuelo, liberación, como formas de poder comprender la muerte y de alguna forma descolonizar los imaginarios en torno a la muerte. Y eso me parece bastante importante que este ciclo deja bien presente. Así que quería dejar hasta ahí, porque para poder conversar más, pero eso era como una invitación de alguna forma. Gracias, Cristian. Por eso queríamos comenzar contigo, porque precisamente esa es la dirección a la cual nosotros como festival quisimos apuntar con esta curatoría, con esta selección de materiales. Como bien comentaba Cristian, en este caso hay distintos trabajos, por ejemplo el que mencionó Liberés, que refiere en este caso, a las muertes y a los asesinatos coloniales de niños en los internados canadienses. Entonces, de esta manera, distintas formas de resistencia de presentar la muerte también en el cine. Y en este sentido, yéndonos un poco al cine, con Nicolás y también con José, quisiéramos consultar primero, Nicolás, ¿qué les motiva a ambos, en este caso, a abordar esta temática y cómo, en este caso, ustedes presentan desde la ficción la muerte en cada uno de sus trabajos? Nicolás, si querés comenzar. Bien, gracias, Enoch. Primero quisiera retomar unas palabras de Cristian que parecen muy interesantes, porque si bien partimos de que la muerte es una condición humana, todos como humanos, pues tenemos una noción de ella. Y aquí lo importante es las concepciones, ¿no? De qué manera las conceptualizamos desde nuestros contextos. Y en este sentido, la palabra decolonizar que usó es bastante interesante porque a partir de un encuentro de culturas, un choque de culturas, todo se tergiversó y todo, mucho se perdió, ¿no? Y entonces muchas concepciones de la muerte cambiaron, otras no. Sin embargo,
es importante como indagar, justo como bien decía Cristian, para no dejarlo en el olvido y para sobre todo volver al origen para entender también, ¿no? Y entendernos es al final nos regresa a lo mismo, vida es muerte al mismo tiempo, es un ciclo. Y en ese sentido es lo que nosotros abordamos con CO. Está inspirado en unos códices mixtecos, códices precoloniales que hablan sobre la historia de la cultura Ñu Sabi, a la cual pertenecemos, y sin embargo nosotros decidimos como tomarlo como punto de partida para abordar la muerte desde lo contemporáneo también. Al final es regresar al origen, ¿no? De alguna manera. Entonces, particularmente, pues me ha traído esta cuestión de la muerte. Al final siento que está en todos mis trabajos, por ejemplo, y esto, sin embargo, nunca se deja de conocer, ¿no? Nunca se deja de conocer. Siempre hay aristas que puedes como explorar otros puntos. Y en este sentido, el partir de la historia, de nuestra historia como mixtecos, ¿no? De tomar historias que fueron escritas en códices, dibujadas, y que ahora estos libros pues no están con nosotros, sin embargo, pues afortunadamente por trabajo de mucha gente, de alguna manera ha regresado reminiscencias de ellas y tenemos este chance de explorar. Y en este sentido, la muerte como la hemos percibido para los mixtecos mucho, pues es de transición, es de cambiar solo es de transición. Mucho nuestros abuelos nos dicen o nos enseñaron que pues estamos aquí de paso, ¿no? Estamos aquí de paso y por lo tanto sabemos que vamos a morir. Y en ese sentido sabemos que la muerte también significa que hay continuidad de vida. Y tomamos una anécdota del códice en el cual habla sobre cómo, particularmente esta historia de Co es sobre un asesino del cual no se habla en el códice. Sin embargo, lo que él provoca es que una muerte genera de alguna manera un cambio en toda una nación, tanto para unificarlo como para igual generar otras aristas, ¿no? Sin embargo, al final está generando un movimiento. Y en este sentido, tomamos como esta anécdota realmente para mí, el corto es la pesadilla que empezó a tener este personaje una vez que se le encargó este acto de asesinar, básicamente. Gracias, Nicolás, por tus palabras y gracias también ahí por hacer esta conexión con lo que decía Cristian, que nos parece bastante importante ahí hacer estos cruces entre distintas perspectivas y que yo creo que ahí tuviste en el clavo con todo lo que comentabas. Quisiera aprovechar de saludar a la Lamien Norma Caima Robles. Lamien, Mari, bienvenida. Ella es la codirectora de la película Moisés y la muerte, esta película que forma parte del bloque Amul Puyu. Así que le damos la más cordial bienvenida también a Norma y recordando a las personas que pueden dejar sus comentarios en las redes sociales para nosotros poder hacer en este caso las preguntas efectivas. Quien esté ahí, hay al parecer como un ruido entre medio que se mete, si ahí nos silenciamos si hay alguna problemática. Cosas que van pasando en vivo. José, director de Chichiales, quisiéramos consultarte lo mismo que Nicolás. Por un lado, ¿cómo representas tú la muerte en tu cortometraje y qué te motiva a abordarlo? ¿Desde dónde te tomas para abordar este trabajo? Y a partir también de la ficción. ¿Nos puedes contar ahí, José? Ok, bueno, yo creo que nace esta inquietud por contar algo acerca de la muerte en la cultura indígena, en la cultura yaqui, perdón, por la admiración a la fe que ellos tienen, ¿no? Que hoy en día siguen haciendo estos rituales al pie de la letra y son muy fieles a sus creencias, ¿no? Entonces, a veces uno batalla en creer en algo y ellos con mucha facilidad adoptan estas culturas o las llevan en la piel y nunca se olvidan de ellas. Entonces yo creo que nace de esa admiración
Y la representación de la muerte en mi cortometraje es justo el título, que es chichiales. Los chichiales son unos pájaros que anuncian la muerte, la muerte de un familiar. Entonces, si tú los escuchas en la noche o si tú los llegas a ver, pues es un aviso, ¿no? Es un aviso que algún familiar tuyo se va a morir, inclusive tú mismo si lo escuchaste o lo viste. Entonces, de esa forma, en el cortometraje, como es un ave, que es un pájaro que no tiene forma y que nadie sabe cómo se escucha o cómo se ve, es como ese misterio. En el cortometraje lo representamos ahí con un pájaro, pero no se alcanza a ver, solo se alcanza como que el personaje principal lo alcanza como que a ver poquito. Entonces, ahí tenemos un problemita de sonido con José en su conexión. Sí, creo que ahí estamos con un poquito de problema técnico. Pero mientras tanto quisiera comentarle a Norma. Norma, ¿nos escucha la mía? ¿Está por ahí? ¿Nos escucha bien? Sí. Ya, perfecto. La mía, Norma, bueno, primero saludarle y quería hacerle una consulta particularmente sobre Moisés y la muerte. Es muy interesante cómo surge el guión de este trabajo. Entiendo que es a partir del relato que hace Moisés, que es el propio protagonista, en la comunidad de artesanos. ¿Usted podría ahondar un poco más en ello? ¿Cómo viene? ¿De dónde surge el guión de Moisés y la muerte? Sí, hay karena nakin hikarete teta ene teta kurrata mukitsi timie mesiere que pomete y kurrata hipat y película me web. Hola, muy buenas tardes. Estar aquí compartiendo con ustedes junto con mis compañeros, pues como lo mencionaban, la película surge por un sueño de Moisés, el protagonista de la historia, que nos iba relatando como su sueño. Entonces se nos hizo interesante de cómo es que estaba relatando, de cómo es que la muerte lo estaba buscando a través del sueño onírico, pero también lo entrelacé, como soy perteneciente a esta cultura wixárika, pues me pude dar cuenta de la importancia que tiene para nuestra cultura los sueños, porque es una representación y una manifestación que tenemos acerca de la muerte, ¿no? Sino la muerte en mi cultura, pues es una trascendencia, aunque nuestro cuerpo físico pues ya no esté, pero la parte espiritual siempre se queda. Y justo, ¿no? Los que partieron siempre van a estar con nosotros a través de un ritual que realizamos nosotros para que espíritus de nuestros familiares los tengamos en nuestra casa sagrada. Entonces, en esta historia, pues se va relatando como todos los procesos, ¿no? En dónde lo viste, qué te dijo la muerte, si de verdad existe la muerte, si la muerte te asusta. Aunque sabemos conscientemente, creo que la muerte, lo comentaban, es la condición social que existe, ¿no? Y se rige bajo la vida como todo un proceso. Nacemos, nos reproducimos y morimos. Pero cómo es que es visualizada esta visión en la cultura wixárika, ¿no? Después de que un ser muere, si no dejó como bien estipulado algunas cosas que le dejó faltar por vivir aquí en la tierra, pues llama a través del sueño a sus familiares, ¿no? Esta cuestión de que estoy aquí, estoy vivo y te quiero dar un mensaje a tus ancestros. ¿Para qué? Pues para que me mantengas vivo y para que sepas que estamos aquí. Entonces, esto de la trascendencia, pues nosotros no morimos, sino más bien trascendemos a través de la espiritualidad. Y este documental, pues justo, ¿no? Habla de esto, de la importancia que tiene para nosotros nuestros ancestros y nuestros muertos. Y pues fue un tema muy interesante porque íbamos como relatando la parte del guión de la historia, que Moisés es un niño que nos contó esta historia y lo pudimos conectar con lo que yo ya sabía, entonces fue plasmando a través de la pantalla pues esta historia, ¿no? Y se me hace muy interesante lo que comenta también mi compañero, referente a que si escuchamos ciertos sonidos
algunos pájaros, ya es un aviso de que algo va a pasar, o solamente es un aviso que te tienes que preparar y algo que te transmite, ¿no? A través de esos sonidos. Y principalmente en mi cultura pues está el tecolote que nos viene a decir. Pero esto del documental más bien va entrelazado en la parte cultura de sueño onírico y de esto cómo es que trascienden, cómo lo vivimos la muerte. Entonces, pues el día, los muertos existen en nuestras aldeas. Tenemos como unas formas que son como piedras y los tenemos dentro de nuestras aldeas y pues siempre hay que estar atendiendo como si estuvieran vivos. Perfecto, Lamien. Muchas gracias y bastante interesante lo que nos comenta en el términos de los sueños, por ejemplo. Cristian, yo creo que ahí tú tienes bastante que decir cómo se entrecruza también en este caso con los sueños, con el peuma en el pueblo mapuche. ¿Qué nos podrías comentar tú en este sentido? Sí, es que esta es la parte cuando uno empieza ya a poner esas similitudes como dentro de esta imaginaría propia también de los pueblos, y no imaginaría en el sentido despectivo, sino como todo lo que hay de saber y que se hereda, y también aprender a reconocer ciertas señales, anuncios, mensajes, ¿no? Y el peuma justamente es una de esas dimensiones. Peuma quiere decir soñar, pero yo siempre sostengo que esa noción de peuma no es como cualquier sueño. De alguna forma todos los días nosotros soñamos, pero tenemos un sueño que es distinto a otro, ¿no? Y en ese sentido, esa visión de peuma en el mundo mapuche es algo que está canalizado por ciertos mensajes, ¿no? Y mensajes que pueden venir como de los antiguos, ¿no es cierto? Mensajes también que se transportan por señales y también saber reconocerlas, ¿no? Y lo señalo justamente por esa distinción, porque todos soñamos, ¿no? Pero no siempre uno tiene un peuma todos los días. Un peuma es un sueño particular, ¿no? Y justamente aprender a reconocerlo son cosas que justamente se van heredando. Ahora, yo quería tomar otro que decía la misma Norma, que tiene que ver con estas manifestaciones de la trascendencia que deja el acto de morir, porque es algo que igual está presente en distintos pueblos, ¿no? Y me está acordando justamente de lo que se conoce como el puyomén, que es este moscón azul, el moscardón endémico del Gualmapu, por decirlo así, que se le dice como abejorro y cosas así, pero se dice que cuando un puyomén entra, también se le dice como puyomén alwe, ¿no? Y aquí lo está buscando como lo definían en algún momento Augusta, y decía como un finado convertido en puyomén, ¿no? Es decir, como en un moscón azul, y cuando entra a la casa se dice de que vino tal persona, ¿no? Como que nos vino a visitar. Y de hecho aparece en esta definición como convertirse en puyomén, puyomén uwen, como dicen las almas de los finados, ¿no? Y eso también igual me puso como, no solamente con la dimensión del peuma, de los mensajes, de reconocer esto, sino como cuáles son los imaginarios y las señales que anuncian, o mensajes, o presencias, ¿no? Porque también, y eso también cala en el mundo popular chileno. En Chile, por ejemplo, cuando se aparece cierto pájaro, como se dice que viene a anunciar algo, ¿no? Que trae enfermedad, el teoté es uno de ellos, ¿no? Y eso es algo que atraviesa como todos los pueblos indígenas según su propia geografía, ¿no? Según sus propias especies. Creo que esos saberes, ¿no? O esas formas de anunciar es algo que también se sigue perseverando, ¿no? Se sigue transmitiendo. Entonces es inevitable no hacer esa asociación también de términos, de manifestaciones, y que se representan en los sueños, pero también estando vivos, ¿no? Como reconocer y los dichos que hay. Así que, nada, me parece re interesante eso mismo. Y de hecho, en gran parte de las películas de este bloque están cruzadas por los sueños, entonces creo que fue bastante importante ahí lo que comentó la Lamien Norma, y que incluso el guión de la película Moisés y la muerte viene a partir de un sueño. Entonces, ¿cómo cobra, en este caso, materialidad en un trabajo cinematográfico esta representación de un sueño? Nicolás, tú en este caso, ¿qué opinas de esto que estamos conversando? Porque te veo ahí a sentir. Creo que, a ver. Sí, en realidad, porque como bien ya dicen todos, sí compartimos ciertos códigos como culturas, y eso me parece, en realidad ahorita estaba recordando detalles, ¿no?
de todos los ejemplos que dan, y evidentemente en el pueblo mixteco también hay esto, ¿no? Estos animales que anuncian algo y que solo uno sabe. Me pasó apenas ayer que yo escuché un pájaro y yo le aventé una piedra y alguien preguntó, pero ¿por qué haces eso? Pero hay cosas que no puedes explicar en ese momento porque también es convocarlo, ¿no? Como sabemos, pero los que sí nos han transmitido esos saberes, sabes que cuando escuchas ese pájaro, sabes que algo, ¿no? Y es una cosa instintiva, porque solo lo sientes y lo haces, ¿no? Porque lo que yo hice fue tirarle una piedra y porque eso lo aprendí desde la abuela, ¿no? Y entonces, sin embargo, puede causar otras reacciones en otras personas, por ejemplo. Entonces, sin embargo, creo que sí tenemos estos códigos que nos hacen como, nos identifican mucho. En el sentido de mi pueblo, los animales que anuncian o algo así, se dice ina, que es como, son animales premonitorios, que te anuncian que algo puede pasar, y cada uno, pájaro, sea cuadrúpedo, sea el tipo de animal, tiene diversos anuncios, y así es como se leen, ¿no? Sí, entonces eso es en realidad lo que estoy Exacto. Gracias, Nicolás. Y una pregunta en este caso, para el estrés. Podemos ahí, a José le quisiera preguntar, en este caso, ¿ustedes creen, y en general para el estrés realizadores, y para Cristian también, ¿ustedes creen que en la actualidad hay una mayor apertura para abordar ciertos temas que antes podrían resultar un poco complejos, por ejemplo, de llevar al cine? O temas que de pronto se consideran como, hoy eso no lo hablemos, o eso no se tiene que decir, o temas como de pronto un tanto más tabú, o creen que es más bien como hay una influencia también desde lo occidental en la concepción de la muerte que la envuelve con un poco de este tabú de no ser mencionada. ¿Cómo ven ahí que estos elementos van entrecruzándose? ¿Cómo lo ven también en su propia experiencia al momento de llevar de llevar la temática a sus trabajos cinematográficos? José, en tu caso, ¿qué opinas de esto? Pues yo creo que es como que buen momento para abordar este tipo de temas, y creo que, bueno, lo hablo en mi contorno, ¿no? Todo el mundo, el que lo ha visto, ha mostrado mucho interés acerca del tema, porque esta tribu es muy ha causado muchos problemas en las carreteras internacionales, y como que todo el mundo las conoce por problemáticas, pero no conocen el lado onírico de ellos, la cosmovisión de ellos. Solamente los juzgan por los problemas que tienen políticamente. Entonces, creo que es buen momento mostrarles la otra cara, sus creencias, su fe y sus ganas de preservar todo esto, ¿no? Entonces, y también tuvimos mucha suerte por el acceso que nos dieron de la misma tribu. Ellos también están con muchas ganas de que se sepa lo que ellos hacen, ¿no? Porque de cierta forma quieren que perdure para siempre, porque ellos se están dando cuenta que cada vez se habla menos la lengua, cada vez sus niños se están metiendo más drogas, todo está como más en declive. Entonces ellos están como tratando de muchas formas, así como el cine, hay otras más formas, pero de preservar esta esencia que no quieren que muera, y están buscando eso. Entonces creo que es buen momento de hacerlo por todos los medios de difusión que tenemos hoy en día más a la mano que antes. Ley, sí, exacto. Bastante interesante lo que nos están contando todos los realizadores. Nos comentan que ya hay algunas preguntas en las redes y que va dirigida hacia Nicolás. ¿Por qué? Porque podemos comentarle al público que CO es como la primera parte, y Nicolás nos puede comentar, o el anticipo de un largometraje. Nos están preguntando ahí la Lamien Javiera, desde el Wallmapu, desde el territorio mapuche, en este caso, sobre esto, cómo sigue la historia de CO y cuándo la podremos ver completa, o de qué trata. Y cuéntanos, Nicolás, un poco un adelanto. Bueno, sí, quizá
partió de ahí. Sin embargo, todo se ha ido transformando, como ustedes saben, como todos sabemos, el cine a veces no se llega hasta concretarse completamente y demás. Sin embargo, sí parte de una idea más grande, pero ya en su forma, creo que el corto es una pieza en sí misma, en el sentido en el que quizá pues no se convierta la historia esta en otra más larga, ¿no? Sin embargo, creo que más bien lo que en realidad me interesa o me gustó de haber abordado por este lado es que la posibilidad de poder reescribir nuestra historia, sobre todo porque retomando la idea de la decolonización, ¿no? Hemos visto o hemos demeritado muchas creencias sustanciales de nuestras culturas. ¿Por qué? Porque se ha permeado por todo este colonialismo que pues a lo largo de todos estos años nos ha transformado visiones y demás. Sin embargo, pareciera nada. Sin embargo, hay una repercusión súper poderosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso en México tenemos un término que por muchos años se ha manejado como que es el malinchismo. Sin embargo, es un término que en últimas instancias ha estado en revisión por otros, gente crítica, gente también salida desde las comunidades, y sin embargo se ha llegado pues de alguna manera a reivindicar ese nombre, que en realidad, por ejemplo, la Malinche, que nos han hecho decir, es que eres malinchista, significa que estás traicionando tu cultura. Sin embargo, no, en una revisión histórica y ya contextual, resulta que la Malinche no es lo que la transformó la historia y nos la colocó como la mujer que traicionó a México. Entonces, cuando se revisa, otros historiadores, otras personas más interesadas en esto han llegado a la conclusión que no, que en realidad fue deformada por la historia y nos la pusieron como la mala de la historia. Y de ahí viene también mucho del machismo, por ejemplo, que podría existir actualmente en México, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que el corto mismo ya nos permitió explorar cierto lado, y dado que se convierte o no ya en un largo, creo que desde ahorita, creo que para mí es intrascendente. Gracias. Ahí está la respuesta de Nicolás hacia la pregunta que nos llega ahí desde el territorio mapuche, y una pregunta para la Mien Norma, en la misma sintonía también de lo que comenta Nicolás, el cine en este caso como un aporte a los procesos descolonizadores también, de presentar la muerte desde una voz propia. La Mien Norma, ¿cómo, en este caso, cómo percibe usted el hecho de contar en el cine, pero desde una voz propia de, en este caso, el pueblo wixárika, de llevar al cine la percepción de la muerte y la interpretación, y cómo ustedes lo representan? ¿Cómo evalúa usted esto de hacerlo desde una voz propia, ya que no se cuente desde fuera la historia, sino más bien a partir de un mismo relato tradicional? Si usted puede ahondar en eso. Creo que el cine no está hecho siempre para comunidades indígenas, y afortunadamente, pues como vamos avanzando las demandas también un poquito para descolonizar estas vivencias que hemos viviendo más viendo en la pantalla, solamente otro tipo de temáticas. Y creo que cuando se da este tipo de espacio nos permite representarlo, ¿no? Llevar estas vivencias, historias o relatos de nuestras comunidades a través de la pantalla. Y vemos el reflejo, ¿no? Para romper también este paradigma que siempre se nos ha impuesto, que los relatos no tienen como validez. Para nosotros es una parte importante porque es una representación de nuestra propia identidad, cómo es que vivimos cada suceso que trasciende, ¿no? A través de esta representación, lo que es la muerte. Porque si no existiera esta trascendencia, entonces la pregunta es hacia dónde vamos como seres humanos.
Y esto para mí fue un aprendizaje también desde yo misma, cómo pudiera como contar estas historias para pues ya descolonizar que no solo estamos los pueblos indígenas aislados, sino que también podemos compartir cosas alegres, cosas no también tan malas, pero es una representación que nos lleva a ver cómo se vive día a día estos sucesos y cómo es que nosotros podemos representarlo a través de protagonistas, miembros de la cultura, porque ya no estamos pues representando un papel que definitivamente lo podría ocupar alguien. Y cuando pasa eso, pues siempre se representan cosas irreales que no son. Y esta historia es tan real que definitivamente la muerte se vive desde esta manera, ¿no? La trascendencia, lo espiritual, la trascendencia también, la importancia que tienen nuestros espacios, o sea, el territorio, porque justo, aunque morimos, ¿hacia dónde vamos? Entonces, este blanqueamiento que siempre se nos ha impuesto, pues no, lo podemos ver desde esta parte y con estos programas que ahorita nos invitaron a estos festivales, pues es de compartir y me doy cuenta que pues son muchas historias que ven enfocado a pueblos indígenas. Gracias, Lamien. Cristian, yo creo que tú ahí también tienes mucho que decir respecto de lo que ha comentado la Lamien. Quisiera escucharte. Sí, me estaba cortando de... y esta es la problemática, ¿no? Cómo la colonización afectó las ideas en torno a la muerte de los pueblos indígenas, y en particular con ciertas prácticas. Y no puedo dejar de acordarme del ejemplo que ahora les voy a exponer. Que en un momento del Elugun, que es el funeral, es la palabra que se denomina en el mundo mapuche, antiguamente, hasta principios del siglo XX, era normal que la gente, cuando se estuviera como despidiendo al muerto y enterrándole, le arrojara sus joyas, ¿ya? Las joyas que portaban las personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres se le arrojaban su trapelacuya, su siquil, y en el caso de los hombres sus riendas que eran de plata. La sociedad mapuche no asociada a caudalán. Y esa práctica, luego de la colonización y cuando se ocupó el territorio mapuche, dejó de hacerse. ¿Y por qué? Porque la gente sabía que efectivamente luego iban a saquear las tumbas, ¿no? Entonces, para evitar, por ejemplo, perder la joya y que el muerto, porque hay una concepción en el mundo mapuche en el cual uno se va a otro lugar, el Kamapu, en ciertos territorios, por ejemplo, cercanos al mar, se dice de que las almas se transforman, van a la mocha, y esa forma, ese lugar se llama como Melchenmaiwe. Entonces, al muerto también se le lleva con sus mejores objetos, ¿no? O con los objetos que él tenía. Incluso hasta la primera mitad del siglo XIX se dice que a los caciques se le enterraban hasta con sus caballos, ¿ya? Y eso me hacía acordar lo siguiente, y no sé si se da el tiempo, pero tengo una crónica que habla justamente de eso, porque en algún momento escribí, y es una historia que ocurre en 1937. Les puedo leer un fragmento, no me muero casi nada, pero dice: en el mes pasado fue sepultado en el cementerio Mayogüe don Antonio Quinchecura, acaudalado cacique ese lugar. Siguiendo la costumbre de sus antepasados, sus dedos le colocaron en el ataúd dinero y otros objetos de valor, lo que despertó la codicia de varios de los acompañantes mestizos, los que procedieron una semana después a profanar la sepultura, robándose cuanto encontraron. En poder de los aprendidos se encontraron las siguientes especies que pertenecían al extinto, es decir, al muerto: 100 pesos en efectivo, una bombilla de plata, una manta, 2 pantalones, un chaleco, un pontro y varios objetos de plata, ascendiendo todo el robo a la suma de 2.000 pesos. Y la noticia se llama: robaron especies en la tumba de un cacique araucano en 1937, ¿no? Entonces, la misma gente, y es algo que se ve con la platería mapuche, que se dice que dejó de tirar sus prendas porque sabía que se le iban a robar. Pero eso es el efecto de una invasión colonial. Y de alguna forma trascendió, o sea, el colonialismo impactó la forma de despedir a la gente, ¿no? Como conforme a sus ritos. Y lo otro, como para seguir conversando, ¿no? Es como esta noción de a dónde van los muertos, ¿no? Y yo siempre he tenido esta pregunta, no la tengo muy resuelta, porque en el mundo mapuche para denominar espíritu se dice Puyú, pero hay gente que hace la diferencia entre Puyú y Am, porque Am es la alma desprendida del Puyú, es cuando la persona vive, luego de que muere se llama Am, y el Am hace el tránsito, ¿no? Eso es una forma de como yo lo entiendo, puede que en otros territorios quizás eso varíe, ¿no? Y es interesante eso, y con esto cierro, como para seguir con ese plan.
Y cuando la fotografía como medio, a propósito que estamos hablando de las técnicas modernas, contemporáneas, cine, hay una crónica de Pascual Coña, que fue un mapuche que dictó su testimonio en Mapuzungún padre, y él denominó a la fotografía, él mandó una fotografía a esa comunidad como en 1850, y cuando la comunidad lo ven, lo hacen venir de vuelta, porque vieron la foto y pensaron que él había muerto. Entonces, y eso queda registrado, y la forma de referir a eso es Am la Tatufa, es decir, esto es el alma de un muerto. Y como sus familiares pensaban que él había muerto porque había una fotografía, lo hicieron volver. Y eso ocurrió de verdad, ¿no? Entonces, eso me da para pensar cómo se une esta imaginario en torno a la muerte como sombra, como espectro, y también cómo el colonialismo afectó también lo que la propia gente ha creído respecto a la muerte y cómo despedir a sus muertos, por decirlo de alguna forma. Disculpe si fue mucho lo que hablé, pero como que estaba pensando muchas cosas a la vez con todo esto que conversamos, ¿no? No, genial. Nosotros, de hecho, con Ficwal Mapu quisimos invitarte a ti, Cristian, precisamente para que fueses como quien fuese ahí decantando la conversación, porque sabíamos que tenías muchísimos elementos para poder ir hilando y haciendo un camino también entre todos los trabajos que nosotros presentamos, porque hay una variedad, pero que creemos que tienen bastantes elementos en común, y creíamos que acá tú eras la persona pertinente para poder ir gestando este diálogo, así que te agradecemos ahí tus palabras, tomando un poquitito también lo que hablaba Cristian, esto de la representación, por ejemplo, la construcción de la fotografía, la construcción de una imagen. En el caso lo dejo como pregunta abierta para Nicolás, José o Norma, para quien quiera responder, ¿cómo llevaron ustedes o qué elementos propios de la cosmovisión, de la cultura de cada uno de sus pueblos son representados en este caso en sus trabajos? ¿Cómo lo llevaron ustedes ahí, específicamente en la temática de la muerte? ¿Cómo lo llevaron a esta representación de escena, de fotografía, como de trabajo cinematográfico, elementos estéticos? ¿Cómo se cruza ahí con elementos propios de la cosmovisión de cada uno de los pueblos que está involucrado en sus trabajos? Ahí quien quiera responder puede realizarlo. Bueno, yo me animo. En lo mío fue, ya ves que a veces nosotros decimos que cuando estás en camino a la muerte o que estás moribundo o te estás muriendo, vemos como una luz blanca o una luz que hay que seguir, ¿no? No sé si lo han escuchado por ahí, pero en esta tribu se dice que cuando estás moribundo el camino al cielo es que te pierdes en el desierto. Entonces, como acá hay mucho desierto, yo lo quise representar de esa forma, de cómo este personaje va viajando en el desierto, que es su camino hacia el cielo, hacia su paraíso. Entonces, en ese camino, en esa luz blanca que nosotros seguimos, se supone, lo quisimos representar de esa forma, de noche, y bueno, fue un problema estéticamente, porque iluminar el desierto de noche, pues el director de fotografía, pues ahí se las vio feo, ¿no? Entonces, así lo quise representar como ese camino y en el cual vas recordando cosas. Entonces recordó sus orígenes. Lo que va viendo son como mitos o leyendas que le cuentan a los niños de chiquitos. Entonces, que ve un señor tocando un arpa, ve unos pescados muertos, ve unas serpientes. Entonces, todo esto son cuentos que le cuentan a los niños. Entonces, como que regresó, de cierta forma regresó, y bueno, así más o menos lo representé. Gracias, José. Nos van quedando ya los últimos minutos del conversatorio, pero está la pregunta abierta ahí por si Nicolás o Norma quieren comentarnos cómo ellos representaron en términos visuales la construcción de la muerte en sus trabajos cinematográficos. Tomo la palabra. Pues para nosotros no fue como complicado, porque más bien era un relato que está especial de lo que pasa cuando trasciendes. Mis abuelos me comentaban que cuando mueres, días anteriores, tu mismo espíritu te viene a visitar
todos los lugares en los cuales acudiste. Entonces, por eso esta representación de Moisés que aparecen nuestras deidades y ancestros es donde hace la visita, porque ella siente que la muerte lo está persiguiendo, ¿no? Que ya lo está sintiendo, le estás como que diciendo, aquí estoy, cuidándote como una sombra. Entonces, construyendo esta historia de lo que es real la muerte, ¿no? Porque nuestros ancestros nos cuentan que una vez que morimos, pues tenemos que hacer una serie de rituales, ir a visitar a los lugares sagrados, ir a ofrendar la comida, ir a platicar como, pues con ellos para que también nuestras almas sean libres. Entonces se fue construyendo desde la parte visual con los elementos sagrados, pues también con los animales o los sonidos que también se representan. Y como lo comentaba mi compañero hace un momento, ¿cómo es que cuando la muerte viene a ti, hasta el pueblo se siente que algo va a pasar, se siente como esta soledad, se escucha como el ladrar de los perros? Entonces lo íbamos representando y íbamos construyendo todos esos elementos para representarlo de manera visual, que la verdad también después que se terminó la construcción, verlo fue definitivamente me gustó mucho, porque solo lo había escuchado en las historias pues que siempre se cuentan, y ahora la parte visual creo que la gente lo puede entender de mejor, los elementos que llevan consigo, ¿no? Esta representación. Exacto, Lamien, aprovecho de preguntarle cómo fue la reacción de las personas al mostrar este trabajo, al verlo, porque es un trabajo, y bueno, yo creo que todos los trabajos que están acá representados son películas en las cuales tú te sumerges en términos audio y visuales, o sea, te metes dentro del trabajo. ¿Cómo fue en este caso, Lamien, Norma, al exhibir la película con la comunidad o con las diversas comunidades? Pues creo que no se lo esperaban, definitivamente no se lo esperaban, y ahora lo que comentan es como que estuvieran viviendo su proceso de la muerte en real, en algo que, porque todas decían, ¿no? ¿Y después qué va a pasar cuando morimos? Entonces encontraron como una respuesta real y decían, pues es lo que nos dicen, ¿no? Nadie nos va a venir a contar lo que va a pasar más allá. Entonces fue muy enriquecedor, muy bonito, como que la misma comunidad pudieran entender su misma cosmovisión a través de esta película. Gracias, Lamien. Sí. Nicolás, en tu caso, el trabajo es bastante performático, tiene ahí también, uno se sumerge dentro de lo visual, es bastante atrevido en términos estéticos. ¿Podrías comentarnos ahí un poquito más de eso, cómo se lleva esta representación al cine? Sí, primero que nada quisiera como retomar igual palabras de Cristian sobre la pandemia. Este corto surgió en la pandemia. Eso fue, digo, por otro lado muy afortunado, porque me ubicó en el lugar correcto con las personas correctas para que todo fluyera. Sabemos que si las personas correctas no están en el proyecto, las cosas no fluyen. En ese sentido, fue una invitación a trabajar con los códices. Y esto nos llevó a tomar el códice, son referencias visuales, los códices están digitalizados incluso, ¿no? Entonces tomamos una exploración libre a partir de una anécdota, incluso de un personaje que no se describe su nombre en la película, pero que nosotros decidimos llamarle Serpiente, ¿no? Como un guerrero o un verdugo que tiene que hacer un acto. Y en este sentido, se conjuntaron pues varios pueblos de alguna manera a través de los que estuvimos involucrados en la película, desde la fotografía, la producción, la actuación y todo. El pueblo zapoteco del Valle, mixteco, ¿no? Y hicimos un equipo que nos dio tiempo de explorar esto. El hecho de que estuviéramos en un pueblo pequeño, que estamos en un pueblo, viviendo ahorita en un pueblo zapoteco, que se llama Guelatao de Juárez, y el lugar nos permeó eso, dio como el encierro mismo, nos dio como ciertas condiciones para trabajar la estética de los objetos, ¿no? Por ejemplo, los cuchillos, la vestimenta, un poco de qué manera y tendría que reaccionar este verdugo, este personaje,
que al final lo terminó representando un actor también mixteco de la parte de Etla, de aquí de Oaxaca. Y todo esto sumó a que lográramos, y el diálogo sobre todo con la fotógrafa que es Cassandra Casasola, fue bastante profundo en el sentido de decidir arriesgarnos con todo, desde el sentido de que desde un principio sabíamos que iba a ser en blanco y negro y por lo tanto decidimos grabarlo en blanco y negro desde un inicio, ¿no? Eso no fue una decisión de post, y creo que esa decisión fue muy valiente, sobre todo para definir la estética surrealista que en ciertos momentos llega también a tener, ¿no? Y sobre todo también el expresionismo que queríamos manejar como una manera, ya solo por tomar términos ya existentes, ¿no? Y en realidad estaba basado más en el que, bueno, solo hay fuego, solo es lo que hay en ese lugar, por lo tanto se tiene que ver de esta manera, ¿no? Y todo fue dialogándose. En realidad solo hubo un storyboard de creo que de nueve cuadros, ¿no? Y de ahí se fue desatando toda la idea, porque pues quienes hicieron el arte al final fueron los mismos actores. Entonces estuvimos trabajando por 15 días como tallando los cuchillos, buscando la forma en que se viera bien en cámara, que no se viera como falso ni nada. Y todo esto también nos llevó a repensar la propia historia. Al final, mucho de lo que a veces uno no entiende las películas mientras las hace. En realidad las entiende después de que las hace, y cuando las está editando te cae el 20 y entiendes todo, ¿no? Y en ese sentido nosotros creo que el descubrimiento sobre la muerte y lo que significaba la película fue después, en edición, cuando se empezó a montar y se empezó a resultar esto, y fue de, no, la misma película te impulsaba a decir, hay que terminarla, porque resultaba que la misma metáfora era sobre la vida y la muerte, ¿no? Era de este guerrero que es verdugo y víctima al mismo tiempo, y que esto en realidad es una representación, como ya lo veníamos hablando, de su sueño, de un sueño de cómo el mismo, al final en el corto se ve el verdugo es el mismo asesino, y esa es la paradoja de la historia, ¿no? Es la paradoja de la vida. Por eso mencionaba desde un principio que la muerte significaba vida al mismo tiempo. Y pues ahí como nuestro trabajo como visual. Y luego, aunado a esto, se anexó también el músico Pablo Márquez, que conoció el corto ya montado, ya empieza, y él se ha dedicado a estudiar las músicas, un poco a la etnomusicología, y eso nos dio un panorama para explorar con objetos, y sobre todo con un sentido de no música. Es decir, como de solo explorar. Bueno, no había, no hablamos de notas ni nunca eso, sino era solo explorar. Imaginemos cómo intentar imaginar o intentar ponernos en el zapato de quienes, quienes ahora llamamos músicos, y en ese momento utilizaban como, sí, que tenía otro significado ese tambor, esas flautas, ¿no? Entonces, lo digo porque hasta en la música al final yo mismo terminé tocando instrumentos, pues porque estaba ahí y iba platicando con Pablo mientras lo hacíamos, y llegó un punto de me dijo, pues hazlo, y era como algo, una invitación, ¿no? Una provocación para decir, claro, porque seguro, pues así se fueron creando estos sonidos, ¿no? No es que se hayan escrito primero, sino fue instintivo, y alguien empezó a tocar, y ya, y esos sonidos para nosotros creo que le dieron como el cierre a la película, porque ya sentimos que la cobijó, y pues al final todos creo que llegamos a esta concepción, ¿no? De un poco de pensar en la muerte como un paso, como una transición más. Y eso es un poco lo que nos deja pues el corto Co-Serpiente. Gracias. Gracias a ti, Nicolás, por la respuesta tan completa. Yo creo que
Finalmente, el objetivo de esta jornada era, por un lado, poder encontrarnos con ustedes, poder dar el contexto de por qué a nosotros como festival nos parecía relevante que hubiese una conversación para las personas que en este caso no pudieron ir a la presentación de manera presencial en la sala. ¿Por qué? Porque este conversatorio también va a quedar anexado en las redes sociales, es decir, se va a poder ver después, las personas van a poder ver las películas todavía, mirar el conversatorio, tener un mayor o un insumo incluso adicional a los trabajos que se vean, y eso para nosotros como festival nos deja bastante contentos, contentas de que podamos dialogar con ustedes. En algún momento habría sido hermoso poder estar de manera presencial en el evento, contar con ustedes también, pero creo que se va a dar la posibilidad. Con esto quisiera ir ya cerrando la jornada, agradecerles a Cristian, a Nicolás, a Norma, a José, que se nos cayó. Tuvimos ahí algunos problemillas técnicos en la jornada, pero se entiende porque estamos de 3 o 4 territorios muy distantes uno entre otros, así que ahí los problemas de señal en este caso se justifican, porque estamos haciendo ahí este intento de transmisión con Figual Mapu para poder reunirnos distintas personas que no estamos de manera presencial, pero que en este caso, mediante la virtualidad, nos podemos encontrar, podemos tener estos diálogos. Creo que es súper importante, y a nosotros como Figual Mapu, cuando dimos el diálogo sobre este bloque, nos parecía relevante lo que comentó Cristian en un inicio, lo que comentaba Nicolás también. En esta situación de pandemia, también quienes se han visto más afectados principalmente son los pueblos originarios, son las personas mayores también en términos de pandemia, son las poblaciones que se han visto más afectadas por distintos motivos coloniales, racistas, entre otros, y creíamos que era importante también porque se cruza con la temática del festival en esta edición. Este año, en esta edición Figual Mapu, el foco temático son las personas mayores de las comunidades y los pueblos indígenas y afrodescendientes, y nos parece importante también ponerlo en común en lo que conversaba Cristian, lo que conversaba Nicolás en tiempos de pandemia, cómo dialogamos también sobre la muerte y de la muerte, pero desde una perspectiva propia también, desde ir descolonizando las miradas sobre la muerte, como nos comentaba ahí Cristian, de manera bastante elocuente, el poder entender estas perspectivas y poder, en este caso, desde el cine y nosotros como festival, poder difundir estas realizaciones que van en esa sintonía de descolonizar el pensamiento, los pensamientos, y desde las miradas propias. Es relevante también para nosotros contar que en este año más del 50% de las películas son de realización de cineastas pertenecientes a comunidades y a pueblos originarios o afrodescendientes, y nos parece sumamente relevante de resaltar en este caso, ¿ya? La autoría, los trabajos en colectivo, el trabajo también tiene un importante equipo de personas del mismo pueblo involucrados, de distintos pueblos también. Está ahí la Lamien Luna Marán, por ejemplo, en la producción, ella, que la aprovechamos de saludar, es una de nuestros jurados internacionales en esta oportunidad. Entonces nos parece sumamente importante contar con este tipo de trabajo, ¿ya? Así que, Pulamien, quisiera darles el espacio, convidarles a que puedan despedirse de las personas que nos han estado mirando, y también para las que nos van a ir viendo después cuando este conversatorio quede ahí anexado en las redes sociales, que puedan ahí darnos unas palabras de despedida, y nuevamente yo agradecerles en representación de Figual Mapu que se hayan sumado, ¿ya? Así que adelante, quien quiera comenzar para despedirse. Pues yo, antes que despedirme, perdón, quisiera más bien también invitarlos a que vean también otro proyecto que tenemos también en Figual Mapu, llamado Tuyuku, que si bien también habla de la muerte, pero desde una manera, desde como un fenómeno social y como nuestra huella de carbono, porque seamos de pueblos originarios o no, debemos tomar conciencia también de ello, ¿no? Entonces, pues una invitación, es otra manera también de dialogar ese corto
habla desde otro lugar, pero me parece interesante como recordar también que, pues nada, al final al ser condición humana, pues es interesante como abordarla también como fenómeno social, sí. Y pues agradecer a todos, gracias a Figual Mapu por la convocatoria, por juntarnos, y pues ha sido un placer poder escucharles. Gracias, Nicolás. Agradecemos también que te hayas sumado, luego que habías estado ahí con unas complicaciones de salud, una atención médica. Agradecemos particularmente que Nicolás se haya sumado a este conversatorio, a este panel. Nos parecía súper importante también que pudiese acompañarnos y nada, agradecerte en representación de todo el equipo. Cristian, si quisieras continuar. Bueno, en primer lugar, agradecer a los hermanos y hermanas por estas películas, por estos cortos, ¿no es cierto? Porque yo me quería quedar con algo que dijo la Lamián Norma, que es súper importante, y así lo veo en todas las películas, que es que a través de las herramientas del cine no solamente se reconstruyen memorias, sino que se reconstruyen epistemologías propias o conocimiento propio. Y me quedé, porque encuentro maravilloso lo que contaba la Lamián de que luego de verlas empezó a generar esta conversación, ¿no? Es decir, como cuáles son estas señales, qué es lo que hacía, porque es algo que está propiciando, ¿no? Y en ese sentido el cine o lo audiovisual también permite no solamente crear, sino también reconstruir. Y creo que todas las películas acá lo plantean, y es algo que quería señalar. Y nada, agradecer lo último, lo voy a anexar igual aquí en un link, que es un artículo que veía justamente sobre el título de este ciclo, que se llama Amul Kulyun, y es justamente para indagar en las palabras, no sé qué, pero se hizo con distintos hermanos y hermanas que siempre han aportado conocimiento igual. Entonces, si bien el autor es otro, pero ese texto no saldría si no hubo gente mapuche en este caso colaborando a eso. Así que nada, vuelvo a agradecer la conversación, todas las cosas, me quedo con muchas ideas y bueno, por supuesto, Figual Mapu y sigan adelante porque hacen un trabajo demasiado, demasiado bueno y necesario. Así que... Mañún, Cristian, gracias a ti por sumarte, que como comentaba al inicio, para nosotros era bastante relevante que tú nos estuvieses acompañando. Creíamos que eras una de las personas pertinentes para poder dar la entrada también, más allá en este caso que yo hago solamente este puente entre ustedes en representación de Figual Mapu, pero lo importante era poder escucharles a ustedes, que creíamos que era fundamental que las personas pudiesen quedarse también con el mensaje que ustedes, tanto Nicolás como Norma, en este caso como cineasta, entregan, como también la reflexión que podías hacer tú, Cristian. Así que por nuestra parte muy agradecidos de que te hayas sumado. La mía Norma, por ustedes por su parte, muchas gracias igual por sumarse. Gracias al equipo que hicieron posible, al Will hicieron posible para que esto se llevara. Y principalmente pues también a mis compañeros que pudieran compartir como sus pensamientos y sus vivencias y la trascendencia que les ha traído compartir con ciertas culturas. Pues agradezco a todos los que hicieron posible también para que este documental se firmara a las personas, miembros de comunidades que definitivamente creo que fue un reto para ellos porque pues nunca habían participado en una película y fue una experiencia muy bonita. Yo también aprendí mucho de ellos y verlo ahorita en la pantalla, pues como les comentaba, ha sido muy fructífero llevar nuestras voces, nuestros saberes en la pantalla. Muchas gracias. Mañum Lamien, muchas gracias, y con las palabras de la Lamien Norma vamos a ir cerrando esta jornada. Yo les voy a pasar unos últimos datitos informativos en términos de programación del festival, comentarles que, bueno, para el público virtual, más de 60 películas están programadas, abiertas a nivel mundial, más de 30 de ellas están abiertas para todo el mundo. Para el territorio que hoy llamamos Chile están todas las películas programadas. Les invitamos a que puedan mirar en www.figualmapu.cl. van a encontrar un pequeño enlace al comienzo que dice ver películas. Tú aprietas ver películas y te aparece toda la pantallita con los trabajos. Es mucho más sencillo
que Netflix incluso, ¿ya? Y mucho con más contenido, por supuesto. Van a estar las películas disponibles hasta mañana, eso es bastante importante que puedan ver, no tienen que registrarse, solo llegar, ingresar y visionar, ¿ya? Comentarles también que vamos a estar transmitiendo la clausura del festival mañana desde las 20 horas, se transmite en directo desde la Plaza Janequeo la clausura de FIC Wallmapu. Vamos a estar ahí entregando los reconocimientos que realizó el jurado internacional. Va a estar también cantando, acompañándonos la lamien quechua Silvia Falcón en el cierre de FIC Wallmapu, y para la presencialidad van a poder disfrutar de la película Mis hermanos sueñan despiertos de Claudia Guayquimilla. Esto solamente para las personas que están en Temuco, pero sin embargo también vamos a tener ahí una sorpresa para el público virtual, ya para mañana. Vamos ahí como FIC Wallmapu, estamos atendiendo a los diversos públicos que tenemos, no solo en la presencialidad, que fue un gusto poder retornar, sino también en la virtualidad, donde hemos cultivado un público estos 2 años de distintos territorios que nos han estado acompañando. Otro dato para la presencialidad: mañana desde las 12 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera, a las 12 de la tarde, a mediodía, se va a estar realizando la jornada Choyún, específicamente para niños y para niñas. Vamos a tener por primera vez 2 salas paralelas para distintos grupos, un grupo Choyún de edad más pequeña, hasta los 8 años, y de ahí de 8 en adelante, de 10 para arriba, 8, 9, 10, en las diversas salas. Vamos a tener 2 salitas ahí, Choyún. Luego, estos 2 grupos salen y vamos a tener una jornada de mediación que va a estar realizada por el equipo de Quiñerrupa. Este es un equipo que tiene un trabajo bastante importante, también está programado dentro de FIC Wallmapu, y nos van a estar acompañando con la mediación para Les Pichiqueche en la UFRO, ya a las 12 al mediodía. Luego por la tarde, como les comentaba, nos vamos a la Plaza Janequeo a las 20 horas, y quienes no estén en Temuco nos conectamos en FIC Wallmapu en las redes sociales, ¿ya? Así que nos vamos a estar viendo, Mañum, Compu Lamien, Compu Buenuy. Agradecerles nuevamente a Cristian, Nicolás, Norma, José, que se nos cayó, y a todo el equipo de FIC Wallmapu que está ahí corriendo para todas partes para hacerlo presencial, para hacerlo virtual, pero están ahí dándolo todo para que el festival salga bien, y mañana nos queda el último día. Así que eso, Compu Buenuy, Mañum, Lamien, agradecemos, y nos estamos viendo ya mañana por las redes sociales de FIC Wallmapu y también en la presencialidad. Muchas gracias por sumarse, y recuerden ver las películas en www.ficwallmapu.cl. Así que nos vemos, Pehuaín, Pulamien, muchas gracias. Yocayal. Ampariyuti. Toma canto. Ahí sí. Ahí ya pueden desconectarse. Nuevamente las gracias. Tuvimos y no ver nada, pero hoy la lluvia me aliviana, sacude mi cuerpo, transforma mis ganas. J'étais en train de courir vers la forêt. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont essayé de me suivre. Je me suis pas retournée quand ils ont crié. Donde sea